Tómate este tiempo para que puedas compartir este video con una persona que sabes que puede ser de mucha bendición. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Revolution.scp y en nuestra página web como culturareo.com. También puedes hablar con nosotros a través del chat en vivo. Cuéntanos de dónde eres, cómo te llamas, qué te pareció la prédica y cómo podemos orar por ti. Ahora vamos a pasar un tiempo de alabanza y de adoración que está muy bueno, muy bueno. Te invito a que te pongas de pie ahí en tu casa, levantes tus manos y cantes junto con nosotros. Busco más, no pido más, solo un toque de ti. Habla, Señor, aquí estoy, solo ven otra vez. No busco más, no pido más, solo un toque de ti. Habla, Señor, aquí soy. Solo ven otra vez, te esperaré. Vuelve a llamar a tu iglesia, dispuesta está, queremos tu presencia. Vuelve a tocar nuestra puerta, invitado estás, que tu reino se establezca. Vuelve a llamar a tu iglesia, dispuesta está, queremos tu presencia. Vuelve a tocar nuestra puerta, invitado estás, que tu reino se establezca aquí, aquí, aquí. Ven, bienvenido eres tú, 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 ven, bienvenido eres tú. Vuelve a llamar a tu iglesia, dispuesta está, queremos tu presencia. Vuelve a tocar nuestra puerta, invitado estás, que tu reino se establezca. Vuelve a llamar a tu iglesia, dispuesta está, queremos tu presencia. Vuelve a tocar nuestra puerta, invitado estás, que tu reino se establezca aquí, aquí, aquí.
ese tema de la santidad, como decía también hace un momento, que hoy se relaciona quizás con posturas legalistas en algunos casos, y en otros hay un total libertinaje. Ese tema de la santidad quiero tocar en esta mañana, porque necesitamos un entendimiento fresco, y yo creo que con un entendimiento fresco esto va a traer un despertar en nuestras vidas sobre la santidad de Dios, sobre la santidad de Dios, ¿ok? Entendiendo la santidad de Dios podemos entender, y claro, entenderlo en el sentido dentro de nuestras limitaciones humanas, porque no podemos entender un Dios santo. Eso es imposible. Veremos su gloria algún día, si Dios lo permite, y llegamos a estar en su presencia, y vamos a quedar mudos. No sé si lloraremos, si saltaremos, si cantaremos, si nos desmayaremos, pero aún así, viéndole cara a cara, no llegaremos a entenderlo jamás en su plenitud. Jamás. ¿Por qué? Porque nosotros no nacimos santos. Nacimos contaminados. Nunca hemos tenido una experiencia perfecta y pura de santidad. Y vamos a ser también acá totalmente y duramente sinceros. ¿Qué les parece y cuántos están dispuestos a admitir que estando en Cristo, ya después de Cristo, tú le has fallado a Cristo? ¿Amén? Sí. ¿Cuántos le han fallado ayer? Anteayer. Amén. Hay un corazón valiente. La sanidad requerida, la sanidad anhelada, requiere de sinceridad. El que esconde su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta, alcanza misericordia. Anote ese pasaje, Proverbios 28:13. ¿Ok? El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanza misericordia. Hace muchos siglos antes de Cristo, hubo un rey en Israel que heredó el buen testimonio de su padre. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Heredó el buen testimonio de su padre, este rey. Y comenzó a reinar a la edad de 16 años. Y por un poco más de 50 años reinó en Jerusalén. Poco más de 50 años, imagínense, medio siglo reinando. El padre de este rey se llamó Amasías, un hombre que hizo lo recto delante de Dios. Y cuando muere, el pueblo toma a Usías, su hijo, es el rey Usías del que estoy hablando ahora, que tenía apenas 16 años, y lo pone en el reino y comienza a gobernar este muchacho de 16 años. Aquí para los jóvenes, sí es posible hacer lo correcto. ¿Cuánto dicen amén? 16 años, y comenzó a reinar haciendo lo correcto, heredando el testimonio, la evidencia de fe de su padre, Amasías. Y también por la influencia de un hombre de Dios, un visionario, un profeta, Zacarías. Hombre entendido en visiones, hombre entendido en revelaciones. Zacarías fue un mentor espiritual para el rey Usías. Un mentor espiritual. Lamentablemente, pasado el tiempo, Usías, habiendo sido enaltecido, habiendo sido exaltado por Dios por su obediencia primera, por la influencia, dejarse influenciar y dejarse guiar por un hombre de Dios como Zacarías. Llegó un momento en que pensó que podía ser independiente y dejar las cosas, la necesidad del consejo podríamos llamar que Zacarías era su pastor, de su pastor y la herencia que había visto en su padre. Dijo, yo puedo hacer esto mejor, no necesito tu consejo. Está bien, mi papá hizo, mi papá dijo, mi papá estableció, pero yo puedo hacerlo. Y se enalteció. Y decide él honrar a Dios a su manera. Tú no puedes.
nosotros no podemos, y esto va con el elemento y el concepto de santidad, muchachos. No podemos querer honrar a Dios a nuestra manera, o lo hacemos a su manera o no sirve. Amén. Para honrar a Dios en santidad no tiene que ver lo que a ti te parece o lo que tú opinas o lo que tú sientes. La pregunta o la manera más sabia de empezar a hacerlo es: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Y cómo quieres que lo haga? Pueden decir amén. Anota eso, porque es lo que tú tienes que preguntarle. Cuando vas a buscar un trabajo, cuando vas a decidir por una carrera, comenzar a estudiar algo, cuando vas a hacer una inversión, cuando vas a, mira, si piensas incluso acercarte a alguien, lo que sea, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Y cómo quieres que lo haga? Porque entonces al hacer eso estamos poniendo esa decisión, esa posibilidad, esa opción que puede estar frente a nosotros, persona, trabajo, familia, lo que sea, en una dimensión divina de santidad, porque estamos haciéndolo en obediencia. Amén. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Usías se enalteció, el famoso pasaje donde él entra con el incienso al templo y él no le correspondía solo a los sacerdotes llamados y ungidos por Dios, a la línea, al linaje de Aarón en esa época. Usías entra con incienso a ofrecerlo y entra un sacerdote con 80 más valientes, tenían que ser machos para enfrentarse a un rey, porque el rey podía simplemente decirle a su guardia: agárrenos, mátenlos a toditos. Y entran estos 80 sacerdotes valientes y le dicen: no te es lícito, rey Usías, a ti ofrecer el incienso. Esa es responsabilidad de nosotros. Cuando él grita contra ellos y los quiere, préndanlo, dice que le sale la lepra en la frente. Y los sacerdotes también se espantan porque ven el juicio de Dios de inmediato. Y le dicen: sal de aquí, sal de la presencia rápido, la lepra, esto va a traer muerte sobre ti. Y él salió corriendo de la presencia de Dios, del templo de Dios, y quedó leproso hasta el día de su muerte. Separado, alejado de todo servicio, de todo ritual, de todo tipo del contexto social, espiritual de Israel, justamente por la lepra, porque está escrito en la ley de Dios en esa época que el leproso no podría ni acercarse. Así de drástico fue. Y así murió el rey Usías, leproso. 4 años después, y esto es muy interesante, el contexto que estoy dando. Dirás, ¿qué tiene que ver con este tema de la santidad de Dios? Bueno, escucha. 4 años después de la muerte de Usías, 4 años después de la muerte de Usías, se fundaba la ciudad de Roma. Roma empezó siendo un pueblito, una ciudad chiquita. La leyenda de Rómulo y Remo, no sé si la hayan oído. Rómulo y Remo, los hermanos, bueno, ahí habla un montón de que se alimentaron de un animal, de la leche, los hermanos chiquitos, son ceras. La cosa es que se fundó la ciudad de Roma, ¿ok? Se fundó la ciudad de Roma 4 años después de que Usías muriera. Un hombre que había no solamente continuado con la herencia espiritual de su padre, Amasías, sino que la había mejorado, había potenciado, pero lamentablemente, porque se enalteció su corazón y pensó que él podía hacer las cosas a su manera, sus días terminaron antes de lo esperado, de la manera equivocada. No debió terminar así, no debió terminar allí. 4 años después, Roma era fundada y comenzaba a crecer que hoy conocemos, gran imperio romano. En ese tiempo venían sucediéndose profetas tras profetas en la historia de Israel, tratando de despertar al pueblo. Y quiero leer de 2 de Crónicas 26, versículos 1 al 5 rapidito. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y le pusieron en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con su padre. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios,
Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Amigos míos, la santidad no es el resultado de una decisión, de una breve oración. La santidad que Dios espera de nosotros para poder comenzar a entender su santidad requiere una búsqueda constante de Él. Si tú estás dejando de leer la Biblia, de orar, y no me refiero solamente a las oraciones en las mañanas a las 6, porque esa resulta ser bastante cómoda, pero cuando tú te tomas el tiempo y realmente te tomas el tiempo para orar, para levantarte, para articular con tu boca y con tus cuerdas vocales palabras que salen y dice: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por el nuevo día que me das. Señor, en esta hora quiero exaltar tu nombre, glorificar tu nombre. Tú eres bueno y soberano. Te agradezco que he despertado hoy con aliento de vida en mis pulmones, etcétera, etcétera. Entonces estás orando tú. Amén. Mientras, si eso no sucede o lo estás dejando de hacer, déjame decirte, estás exponiéndote peligrosamente a que te pase lo que pasó con Usías. Una herencia de fe de su padre, una influencia de valor y de principios de Zacarías, en los cuales dicen los días de Zacarías, en los cuales él perseveró de manera intencional, decidió buscar a Dios. En ese contexto, cuando él se revela ya, cuando él dice: pero yo puedo y yo quiero, además yo soy el rey y mira todo lo que he hecho y he recuperado tal ciudad. Y si tú sigues leyendo el capítulo 26 de Segunda de Crónicas, es tremendo. Construyó, edificó. El hombre era, me imagino, obviamente por la inteligencia no solamente, sino por la sabiduría que Dios había derramado en él. Él ideó maquinarias de guerra, revolucionarias para su época. Y con ingenieros construyó, hizo, ideó, equipó, armó, tenía un ejército poderoso, tenía las ciudades fortificadas, o sea, el hombre prosperó porque Dios lo ayudó, porque él estaba en santidad, porque entendía ese concepto siendo heredero de una fe genuina como la de su padre y siendo discípulo de un pastor como Zacarías. ¿Me entienden hoy? Amén. Pero se enalteció y fue para su ruina y murió leproso. En ese contexto donde Roma comienza a surgir, el imperio en el cual dentro del dominio romano nacería el Mesías, ¿me están entendiendo? Amén. En ese contexto, 4 años después nada más de la muerte de Usías, en ese contexto aparece un hombre, un profeta, del cual Dios le habla, le revela. Es este hombre el que dice que vendría el Mesías. Es este hombre el que dice que nacería de una virgen. Es este hombre que dicen, bueno, que este personaje, ¿verdad?, tendría títulos como Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es este profeta el que dice que él llevaría nuestras iniquidades y pagaría por nuestras transgresiones, que sería herido y molido y traspasado, y que por sus llagas y heridas seríamos curados. Estoy hablando obviamente del profeta Isaías. Y quiero ya, para ir circunscribiendo este tema de la santidad de Dios, citar Isaías capítulo 6. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Versículo 1, Isaías 6. En el año que murió, ¿quién? El rey Usías. El año que terminaba un capítulo triste de un hombre que había sido levantado, enaltecido, ungido y usado poderosamente. En el año que este hombre moría en vergüenza, en soledad, vivió solo, dice, hasta el final de sus días. En ese año Dios llama al profeta Isaías. Capítulo 6 nos narra los detalles de ese llamamiento. Dice: en el año que murió el rey Usías. ¿Me están siguiendo? ¿Cuántos dicen amén hoy? Yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. No sabemos si es que Isaías vio esta visión en el templo de Jerusalén o estaría en algún lugar aparte, a lo mejor orando a la orilla del río o por el campo o en alguna pradera mientras meditaba, y de pronto tuvo una visión celestial y vio a Dios, al Señor, y cómo sus vestiduras llenaban el templo. Yo me inclino por la segunda opción. ¿Estaría él meditando en algún lugar del campo, a la ribera de un río? No lo sé.
Y dice, y es muy interesante, porque repito, y lo he dicho antes, nunca nada en la Biblia está puesto solamente por accidente o para rellenar. Es muy interesante que Isaías cite el año en que murió el rey Usías como el inicio de su ministerio, como la confirmación de su llamado. En el año en que murió el rey Usías, dice el profeta Isaías, vi yo al Señor. En el año en que este rey, que había caído en desgracia, este elemento, este hombre que había usado con poder, que había sido usado con poder, pero que había caído en desgracia, en ese año en que su vida triste, trágica, vergonzosa, su muerte, llega, en ese año vi yo al Señor. El inicio de un capítulo nuevo. Amén. Y déjame decirte esta mañana, si quieres escuchar con atención, abrir tu corazón, quizás ese Usías leproso en tu vida, contaminado en tu vida, es hora de que muera para que una visión fresca comience a amanecer en tu vida. Amén. Quizás hoy sea el día en que ese Usías sea enterrado en tu vida, sea desterrado de tu vida, sea puesto fuera de tu vida, termine de morir, porque la lepra es una muerte lenta. Comienzas a perder sensibilidad, saben que por eso se cae la carne, no porque se pudre en alguna manera, sino que la persona no siente. Y cuando se rasca tan fuerte que va deteriorando. No siente nada. La lepra es una figura de la muerte espiritual, de una muerte espiritual paulatina, progresiva. Vas quedando insensible a la voz del Espíritu Santo. Vas quedando insensible a la predicación, a la administración, a la alabanza, a la adoración. Ya no te impacta, no te duele, no te incomoda tanto como antes, quizás el no haber orado un día, 2 o 3. Ya no te incomoda como antes, quizás no haber leído la Biblia. ¿Dónde está? Quizás has caído de tu primer amor. Quizás fuiste un Usías al comienzo, entregados al servicio, dispuesto, queriendo sacrificar lo que sea necesario sacrificar. No importa, aquí estoy. Escuchabas la voz de tu pastor como lo hizo Usías con Zacarías. Pero entonces comenzaste a querer hacer las cosas a tu manera. ¿Cuántos me están entendiendo hoy? Y dijiste, bueno, pues, pero yo sé ya, pero yo ya tengo mi tiempo, ya tengo que, además también ya no soy el chiquillo que era cuando me convertí, que tenía 12, que tenía 13, que tenía 8, que tenía 15, que tenía 20, ya tengo 30, ya tengo 35, tengo 40, hoy ya tengo 25, entonces yo ya sé, y además, o sea, también tengo que tener una vida, ¿no? No tenías vida, estabas muerto en tus delitos y pecados. Y la lepra comenzó a avanzar. Quizás sea este el día, me pregunto, para ustedes que hoy están en este lugar, que han tenido la fe, la obediencia, no sé si no tenías otra opción y resulta que estás acá, pero estás aquí. Será hoy el día en que podamos decir, en el año que murió el rey Usías, en este día que hoy dejo que muera esta área leprosa de mi alma, hoy puedo ver una visión fresca del Señor. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos están entendiendo? Levanta tu mano si estás entendiendo lo que te digo hoy. Vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Vi yo al Señor. Si tú lees los capítulos 1 al 5 de Isaías, vas a ver que Isaías tenía visiones, le hablaban. Algunos dicen que aquí en realidad empezó su llamado, solo que lo cuenta en el capítulo 6, pero todo lo demás viene después del capítulo 6. En realidad el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, en realidad están cronológicamente cruzados. Mira, lo que yo veo es que cuando leo los primeros 5 capítulos de Isaías, eran visiones, era una voz, pero es en el capítulo 6 donde él ve al Señor. Amén. Donde él ve al Señor, no solamente ve sus faldas, dice sus vestidos, la ropa real, sino que ve al Señor en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban todo el templo. El inicio del entendimiento de la santidad de Dios requiere que tú te deshagas del leproso.
Amén. Requiere que tú te deshagas del leproso. ¿Cuál es ese leproso? ¿Qué área de tu humanidad, de tu naturaleza carnal todavía está muy despierta? Viva. Mientras esa carne esté viva, te va pudriendo espiritualmente. ¿Qué es? ¿Un amor que no te es lícito? Y tú sabes que lo sabes. Puedes decirlo, pintarlo, maquillarlo, disimularlo, lo que tú quieras. Tú sabes que no está bien. Y estoy hablando bien y bastante claro y te voy a decir, eso va a ir carcomiendo, debilitando, pudriendo, leprosando tu alma. Y te vas a ir volviendo cada vez más y más insensible, cada vez más y más insensible. Antes te costaba decir una mentira, ahora miente. ¿No te das cuenta cómo estás leprosando tu alma? ¿Cómo está avanzando la lepra? Antes era un horror atreverte a mandarle un mensaje indecoroso a esa chica o la chica a ese chico. Pero ahora la cosa fluye, ya fluye nada más. ¿Por qué crees que es eso? La lepra está avanzando. Has dejado de entender, te has apartado del conocimiento, del concepto sano de la santidad de Jehová. Versículo 2, después de que Isaías ve esto, el año que murió Usías, entiéndenlo, el año que la lepra desaparece, el momento que decides deshacerte de esas excusas carnales, comienza una visión fresca. Y no solamente esto, dice en el versículo 2, por encima de él había serafines. Es la única vez en la Biblia que se menciona a estos seres angelicales. No se le vuelve a mencionar ninguna otra ocasión en la Biblia. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Qué interesante. Una visión de la santidad de Dios, de la majestad de Dios. No puedes hablar de la majestad de Dios sin hablar de su santidad. Y no puedes pretender que entiendes su majestad si no entiendes su santidad. Y no puedes decir que entiendes su majestad y santidad si eso no te hace a ti buscar con toda tu fuerza, alma, corazón, vivir en santidad. ¿Me están escuchando? Vivir en santidad. Dice, tenían 6 alas, es lo único que describen de ellos. No sabemos si su rostro era de tal manera, si su cuerpo era de tal manera. Sabemos que eran serafines. Pero lo curioso es que citan a 6 alas. Cada uno tenía 6 alas. No 6 pares. 6 alas. Con 2 alas cubrían su rostro. Las otras 2 cubrían sus pies. Y con las otras volaban, porque dice que estaban por encima del trono de Dios. ¿Cuántos habría? No lo sabemos. Pero había serafines, plural. El cubrirse el rostro, un gesto de humillación, un gesto de reconocer que no soy digno de mirar cara a cara la gloria del Señor. ¿Cuántos recuerdan la historia de Moisés pidiéndole al Señor, Señor, quiero ver tu rostro? Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Tenemos canciones. Muéstrame tu gloria. Ok, no sabemos lo que pedimos. ¿Sabes que realmente exponernos a la gloria de Dios podría consumirnos? Podríamos literalmente caer muertos. Con 2 cubren sus rostros. Moisés dice, le pide al Señor, quiero ver tu gloria. Dios le dice, y estoy aquí poniéndole el lenguaje vernacular, en buen francés, estás loco, Moisés. ¿Tú sabes lo que pides? Nadie puede ver mi gloria y quedar vivo. ¿Estamos de acuerdo? Señor, ya, ok, te voy a conceder un poquito. Hizo una hendidura Dios en un cerro y lo puso en la hendidura de la peña. Y tapó con su mano mientras pasaba y decía, Jehová, Jehová, grande, glorioso, majestuoso. Y él pasa y cuando ya está así de espaldas saca la mano de la hendidura de la peña y Moisés solamente vio las espaldas de Dios. Un instante, un momento, vio eso.
Y cuando él regresa al campamento, ¿qué había pasado con él? Su rostro brillaba. De un instante, de solo un momento, ni siquiera ver el rostro, sino la espalda de la gloria de Dios. La gente cuando dijo Moisés, pensamos que también... ¿Qué te pasa? Se asustan, retroceden. La gente huía de su presencia. Y él era un hombre que solamente tuvo un momento de experimentar con sus ojos humanos la gloria divina. A tal punto la gente no podía soportar eso que tuvo que ponerse un velo. ¿Recuerdan la historia, verdad? Los serafines se cubren el rostro porque no hay manera de ver la santidad de Dios sin tener un impacto en nosotros. Las otras alas se cubren los pies. Volvamos a Moisés, el curioso Moisés, pastoreando, y de pronto ve una cosa extraña por ahí arriba en la montañita, y se sube a ver, y ve una zarza que estaba en fuego, pero no se consumía, y cuando se va a acercar de la zarza sale una voz que le dice, Moisés, Moisés, saca el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Algunos dicen, yo me inclino a pensarlo también, a verlo de la misma manera, que el hecho de cubrirse los pies, el hecho de sacarse el calzado de los pies, el hecho de que Josué cuando ve al príncipe de los ejércitos de Jehová cerca de las murallas de Jericó, le dice, saca el calzado de tus pies. No te acerques así, Josué. Josué capítulo 5, si no me equivoco. El hecho de los pies es el hecho de que son un simbolismo, una figura, una imagen, un concepto, una manera de darnos a entender que somos creación y que solo hay un creador. Amén. Descúbrete, saca el calzado, no puedes entrar acá. Los serafines se tapan los pies. Somos criaturas, somos hechura tuya. Tenemos que reconocerlo. Se tapan el rostro, tu santidad es inconmensurable. Difícil de procesar. ¿Cómo puede ser entonces que al día de hoy haya cristianos que toman la santidad de Dios como el trapo con el que trapean el baño cuando se salen de duchar, con el que limpian el piso de la cocina cuando han ensuciado algo, con el que cogen y limpian las ventanas sucias para quitar esa suciedad? La santidad de Dios no es un trapo con el cual tú limpias tus inmundicias. Es un estándar por el cual debes vivir. Sin embargo, no lo entendemos. Me pregunto cuántos en este lugar, en esta mañana, todavía, quizás hasta el día de ayer, ha seguido jugueteando con alguna tentación. O incluso con algún pecado. Porque es diferente la tentación al pecado. Pero sigues acercándote peligrosamente a ese borde, a ese precipicio. ¿Qué crees que va a pasar contigo? La santidad de Dios no es el trapo con el que limpias tus porquerías. Repito, es un estándar de vida por el cual debes vivir. Y debes esforzarte por vivir conforme a ese estándar. Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Escúchame bien. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. De los atributos de Dios, de la infinidad de atributos que Él tiene, de ninguno se menciona de esta manera 3 veces santo. No dice en ninguna parte bueno, 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 justo, justo, justo. Misericordioso, misericordioso, sanador, 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 proveedor, no, de ninguno. El único que resuena en los salones celestiales y a lo largo de los siglos llega hasta nosotros este clamor es el atributo de su santidad. Santo, santo, santo es el Señor. Y voy a seguir. De ninguno de los atributos de Dios, ninguno de ellos tiene el impacto que su santidad tiene en la creación.
No puedes seguir jugando con un Dios santo, haciendo sonceras, jugando con el pecado, pensando que porque no pasa nada. ¿Tú sabes por qué estamos vivos todos nosotros en este momento, aquí, ahora? Porque sabes que la presencia de Dios está en este lugar, amén. Su santidad está en este lugar. ¿Sabes por qué no se abre el suelo ahorita y nos traga vivos y nos envía al Seol de frente vivos? ¿Sabes por qué? Porque lo merecemos. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Amén. No se abre el suelo debajo de tus pies, ni te vas vivo al Seol a quemarte ahí hasta que llegue el día del juicio. ¿Sabes por qué? Porque Dios extiende su misericordia. Porque caminamos por esa misericordia y en su gracia confiamos. Y quizás estás acá y no entiendes eso todavía. Estás vivo por la gracia y misericordia de los que te rodean, de lo que Dios ha puesto en esta casa espiritual. Pero no te confíes, no te jactes. Dios no puede ser burlado. Gálatas 6, versículo 7. Dios no puede ser burlado. Sigue haciendo tus onceras, sigue amañando con la plata, sigue diciendo A, pero es B, sigue diciendo así, pero es así, sigue mirando, sigue coqueteando, sigue mandando cosas, sigue haciendo la soncera que estés haciendo. Va a llegar un momento en que todo eso que está registrado en el cielo te va a pasar la factura. Si no te arrepientes, si no te arrepientes. Escucha bien. Entonces el versículo 3 dice: santo, 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 con los rostros cubiertos, los pies cubiertos, las otras alas le sirven para volar por encima del trono de Dios, por encima de él. Estos seres angelicales están diciendo: santo, santo, santo. Y se repite porque dice que se lo decían el uno al otro. Entonces yo me imagino que el escenario sería, unos decían, y no era voz baja. Por eso les digo, yo creo que uno de los elementos para mí, termómetros para mí, de que alguien no está conectado en el fuego de Dios, uno, no digo que es el único, es tu tiempo de oración. Levanta la voz, levanta las manos, que se escuche el tronar de tu voz declarando su majestad. Y decían, daban voces el uno al otro diciendo, como que yo estoy acá, el otro está por allá: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y el otro decía: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y el otro grupo volteaba y decía: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y te aseguro que ninguno de ellos decía: qué aburrido, estamos gritando esto ya hace como media hora. Toda la eternidad vamos a estar reconociendo su majestad. Amén. Versículo 4. Miren esto. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. La santidad de Dios, al ser proclamada, la santidad de Dios, al ser proclamada por labios que se humillan, de un corazón que se humilla, de un corazón que obedece, de un corazón que se somete, la santidad de Dios tiene un impacto físico en la creación. Dice que los quiciales, las puertas, los cimientos, algo pasó, se estremeció. Tu casa debe estremecerse a la presencia y al pronunciamiento de la santidad de Dios. Tu familia debe estremecerse a la presencia y al pronunciamiento a través de tu vida de la santidad de Dios. No puede ser que un hombre, una mujer que se llame a sí mismo cristiano, discípulo de Jesucristo, no tenga un impacto físico en quienes los rodean. Si tú quieres ser el diplomático, entonces no eres discípulo. Lo último que somos como discípulos es ser diplomáticos. Somos fuego, somos luz, somos sal. Hacemos evidente el sabor del evangelio. ¿Cuánto dicen amén? La santidad de Dios tiene un impacto en la que lo rodea. ¿Tiene impacto en ti? ¿Tiene impacto en ti? Pueden decir amén. Versículo 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto,
Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Otro de los impactos de realmente exponerse a la santidad de Dios es que tú te quedas sin excusas. ¿Cuándo dicen amén? Te quedas sin excusas, te quedas sin maquillaje, te quedas sin nada que pueda servirte para disimular tu pecado, tu debilidad, tu carnalidad. Amén. Dile a alguien a tu lado, no hay excusa. Dile, no tienes excusa. Y escúchame bien. Escucha bien esto. Eso no pasó solamente en el Antiguo Testamento. Cada vez que el ser humano honestamente, genuinamente queda expuesto y reconoce la majestad, el señorío, la autoridad, el poder de Dios, hay un impacto aquí. En Lucas capítulo 5 está la historia de la pesca milagrosa. El Señor está predicando a la orilla del mar, dice, ¿verdad? Y entonces iba llegando más y más gente. Pedro y compañía habían llegado, orillado ya sus barcas, y le dice el Señor a Pedro, déjame subir a tu barca para predicar desde acá arriba. Se sube a la barca, algo más o menos como a esta altura, y comienza a predicar a la gente en la playa. Y luego que termine de predicar, le dice a Pedro, rema mar adentro, boga mar adentro y echa tus redes. Conocen la historia, ¿verdad? Y Pedro dice, ay, por favor, o sea, porque es la manera de Pedro, ¿verdad? Eso es lo que él dice. Hemos pescado toda la noche, o sea, Señor, hemos hecho esto como debe hacerse, de noche, sin bulla, sin luz, el pez se acerca a la superficie del mar, es fácil pescarlo. Y ahora con toda esta gente acá, con toda la bulla, con la gritada que ha estado dando la última hora, ¿quieres que vayamos a pescar? Bueno, vamos, en tu nombre, el roche no es mío, es tuyo. Y entonces van, reman mar adentro, le dice tira la red, y la red se llena tanto que ya la barca se hundía y se rompía la red. Llaman a la otra barca de Jacobo y Juan, amigos también de Pedro y Andrés, y llegan y las dos barcas casi se hundían de tanto que habían pescado. Y dice en el versículo 8 de Lucas 5, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. Ahora mira, aquí una pausita. Pedro era judío, ¿sí o no? ¿Amén? Judío, ¿verdad? Judío. El judío es conocido por saber hacer negocio. O sea, Pedro debería haber dicho, Señor, mira, ve, hagamos un contrato, firma acá, 50-50. De ahora en adelante, cada fin de semana o 2 veces a la semana, ¿por qué no vienes? Vamos a pescar, me dices conmigo. Tiro la red, ¿verdad? Y lo que sale, half and half, tú y yo. Porque así, business. Él era pescador, era su negocio. ¿Ok? Pero no, Pedro está en tal impacto ante la majestad de aquel personaje, de aquel carpintero, de aquel que consideraba un maestro entendido y que hablaba bien chévere, ¿no? Y que tenía ciertas cosas. Pero lo que acababa de ver era la revelación de la gloria de Dios. Un atisbo de su santidad, un pedacito. Así se movió la cortina y vio un poquito y wow. Y ante lo que vio, por esa pesca milagrosa, dice, versículo 8, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Qué hizo Isaías? Soy hombre muerto, porque siendo pecador, mis ojos han visto al Rey. Si tú no tienes esa experiencia, no estás valorando la santidad de Dios. Si para ti terminar algo como ahora, estar después de una alabanza como la de hoy o de cualquier otro domingo, escuchar un mensaje como este o muchos otros, y sales de acá sin una genuina convicción y anhelo de transformación, no entiendes la gloria de Dios y muy posiblemente en realidad ni siquiera seas salvo. Escucha bien lo que te digo. No estoy jugando, no lo estoy inventando, es tal cual es. Pedro le dijo, apártate. ¿Quién le dice al Señor, apártate? No porque lo desprecie, no porque no quiere, porque o sea, entiendo lo inmenso de tu señorío, de tu majestad, de tu santidad. ¿Quién soy yo? Apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Y dice el versículo 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él
y de todos los que estaban con él. Al ver la majestad de Dios, ¿se apodera de ti el temor, un sano temor, un temor reverente? ¿O todavía te pones así medio engreído? Acá, Dios, yo soy la chochera de Dios porque mira cómo me bendice. No vemos eso en Pedro. Amén. No baja de la barca y, ¿han visto, muchachos? Mi Jesús, si acaso, mi causa, mi yunta, mi homie, mi brother. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lo primero que debe suceder, si es que no ha sucedido, no has tenido, no has sido expuesto a la santidad de Dios. Y si has sido expuesto, estás cegado y quizás tu problema es más grave de lo que pensabas, porque todavía no has enterrado a Lucías leproso que todavía sigue habitando en tu corazón. Porque primero tiene que morir ese Usías para que veas al Señor en su templo alto y sublime. ¿Me están entendiendo? En Marcos, capítulo 4, una historia que se repite en los sinópticos es la historia de la tormenta en el mar. Y los discípulos están con el Señor en la barca, habían subido a la barca, ¿verdad? Y el Señor, bueno, pues en su humanidad, porque estaba en su humanidad, decide bajar a dormir en la parte baja de la barca. Agarra, se echa por ahí quizás un colchón inflable, no lo sé, una almohada. Cuando tú pones una almohada a tu cabeza, es porque vas a dormir. Al menos lo vas a intentar, ¿verdad? Si es que no dejas ese celular, no vas a dormir. Te roba 1 hora o 2 de sueño valioso, o que podrías estar haciendo algo útil. Y al día siguiente estás todo medio babosón porque no dormiste bien. Apaga ese celular, déjate de sonceras. Entonces el Señor está aquí en este momento, ha bajado a descansar y dice en el versículo 37 de Marcos 4, ¿ya lo notaron? Marcos 4, 37 al 41 dice: pero se levantó una tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o sea que ya se hundía. Una tempestad de viento que levantaba el agua del mar y caía encima dentro de la barca y se estaba hundiendo. Y él, Jesús, estaba en la popa, en la parte de atrás, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Normal, ¿verdad? Oye, hay algo peligroso en mi vida, una situación angustiante en mi vida, una situación de verdad que hay un riesgo, hay una cuestión de salud, una cuestión matrimonial, financiera, y Señor, ¿no? Entonces ahí dice: ¿no tienes cuidado que perecemos? Versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Escúchame esto. Mientras los elementos que nos aflijan estén dentro de nuestra posibilidad de controlarlos, ¿sí o no? Que no vamos a Dios. Preferimos tomar nosotros la decisión, buscar nosotros la solución, ir por el préstamo, ir al familiar, ir al otro, ir al de acá, y nuestras opciones humanas. Y para mí, yo lo digo, considero eso un grave error. Porque si en todo y antes de todo y por encima de todo tú pones a Dios como tu guía, todo lo que hagas te va a salir bien. Amén. Todo lo que hagas te va a salir bien. Entonces, aquí dice 39, levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Aquí ven ellos otro aspecto del Señor que no habían entendido: su soberana autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza. Aquello donde tú y yo no tenemos absoluto control. Amén.
aquello donde nuestra ciencia, tecnología y potencia militar, científica, en fin, lo que tú quieras hoy, como lo quieras describir, no tiene absolutamente nada que hacer. ¿Cuántos han visto los reportajes ya hace algunos años, pero una y otra vez ha habido los tsunamis? El tsunami del 2004, ¿verdad? El tsunami que hubo en Japón también hace unos años también. Y ellos tienen estructuras antisísmicas y que levantan el muro y que le ponen a los edificios esto y hacen una serie de cosas, terremotos. Por más tecnología que tenemos, no logramos anticiparnos ni contener la fuerza de la naturaleza. ¿Ok? Una cosa es que vayas por la calle, en la cabeza de los discípulos, y ves al cojo, al ciego, al paralítico, al leproso, sánate, 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 anda, lávate, anda al sacerdote, va acá. Pero, oye, esta es una tormenta en medio del mar. ¿Me están entendiendo? Amén. Catalogamos o recategorizamos la majestad de Dios. Dice entonces Marcos 4, que se levantó, el versículo 39, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Un hombre que se levanta al viento, lo reprende, y al mar también le ordena que se calmen. Y dice la Biblia, se hizo una grande bonanza. Bonanza es cuando el mar está quietito, quietito. Parece que fuera vidrio. No se mueve nada. Eso es lo que pasó. No es que bajó la fuerza del viento, las olas ya no eran tan grandes, ahí estaban ahí, pero ya al menos ya no es tanto. Dígame sí o no que muchas veces es así como esperamos que la cosa se ponga, ¿verdad? Estamos recontra en crisis, así pero hasta la tapa, no sabemos qué más hacer. ¿Y sabes qué le pedimos a Dios? Señor, al menos, ¿no? Tengo 20 deudas, al menos déjame pagar 10, ya la otra mitad ya. O sea, Dios no da así su bendición. En su majestad, en su señorío, Él anhela mostrar toda su gloria. Y espera que tú y yo sepamos apreciar eso. Mira, cesó el viento, se hizo grande bonanza. Y les dice a sus discípulos en el versículo 40, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, 41, entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hoy hace un momento tenían miedo de que se iban a morir ahogados, pero ese miedo dio lugar a un temor mayor y era, ¿por qué no comenzaron a saltar de alegría? No, estamos que nos ahogamos empapaditos en agua tratando de sacar el agua de la barca y el Señor se levanta, yo estoy ahí, a lo mejor han sido dos que le han ido a despertar, yo estoy ahí con mi balde y escucho que el Señor dice, viento, calla, mar, enmudece. Gracias Jesús, no sé, pero no, la reacción fue temor. Porque cuando realmente entiendes que estás ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, tu corazón debe temblar, porque lo primero que pasa es que reconoces tu pecado, tu naturaleza pecaminosa, tu debilidad, tu carnalidad. Tuvieron temor, el miedo de las olas quedó en nada cuando hay uno aquí que no entendíamos quién era, que ha hecho que esto se quede como si fuera un mar de vidrio. ¿Quién es este que aún el viento y las olas le obedecen? Levíticos 20, versículo 7 dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. El mismo apóstol Pedro en su primera epístola en el capítulo 1, versículos 14 al 16 dice, como hijos obedientes, ¿estás escuchando? Hijo obediente. ¿Quién es obediente en este lugar, en esta mañana? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Qué deseo todavía? ¿A qué deseo todavía te acomodas? Porque a eso se refiere Pedro. ¿A qué deseo carnal todavía tú sigues buscándole la excusa y en vez de desecharlo de tu vida, todavía le das un rinconcito al lado tuyo? Ven aquí, siéntate acá, aquí al ladito, tu pecadito de bolsillo, tu cosita que no es horrorosa, pero ahí está, como para no perder la costumbre, como para no olvidar. La cosa más inocente,
pero que en el fondo de tu corazón tú sabes que está mal. Sabes que está mal. Que si preguntaras consejo a tu pastor, te diría no, de frente. Pero no, a escondidas, calladito, rapidito, un toque, un sajerito, una miradita, una pestañadita, un emoticón, un traguito, un vasito. Necesitamos ser expuestos a su santidad. Pueden decir amén conmigo. Expuesto a su santidad. Al ver y entenderla, pídele al Señor, yo quiero entender eso. Señor, quiero ser como Isaías. Hoy sepulto al Usías leproso de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Hoy lo sepulto, Señor. ¿Qué significa eso? ¿Cómo hago eso? Desechas tus excusas. Amén. Desecha tus excusas. Ay, no, pero es que Él es bueno. Sí, pero es que ella es buena. No me importa. A Dios no le importa que tan bueno sea, sino que tú estés en santidad. Solamente es un texto, solamente es una carita, solamente es un gestito, solamente es un traguito, solamente es un vasito, solamente. Ese solamente es la lepra. Es el Usías vivo pudriéndose dentro de ti, que tienes que rechazar. Dale a Dios esa alabanza. Como hijos obedientes, dice Pedro una vez más, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ya no te acomodes, ya no le encuentres la excusa. Por favor. Ya no sirve, no funciona, date cuenta. Así no avanzas. Desecha a Usías, ya sepúltalo ya. Humíllate. Siente ese temor reverente. ¿Cómo puedes todavía seguir jugueteando? Y todavía eres a lo mejor de los atrevidos. A lo mejor alguien se ha acercado a decirte, oye, pero oye, ¿no crees que eso está mal? ¿Qué? ¿Por qué? No, ¿qué? ¿No? Mientras más niegas, más avanza la lepra. Mientras más temas, más santidad comienza en ti. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, porque ahora ya no estás en ignorancia, ahora ya lo sabes. Versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Punto. Los sacerdotes debían de llevar en la mitra grabado santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Lo dice en Éxodo el Señor a Moisés cuando le da los detalles del tabernáculo y las ropas de los sacerdotes. Esto hará, y acá llevarán sobre sus frentes, en la mitra sacerdotal, sobre sus frentes, santidad a Jehová. Y cuando llegamos casi al final del Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, dice que llegará el momento que hasta las campanillas de los caballos llevarán escrito santidad a Jehová. Hasta los animales. Y los hombres, el ser humano hecho a imagen de Dios, no puede entender la necesidad de ser una revelación, una imagen evidente de la santidad de Dios. ¿Cuántos tienen ese Usías que deben de sepultar? ¿Cuántos necesitan exponerse? ¿Cuántos deberían, en vez de exaltarse y autoengreírse, oye, Dios me bendijo? Pedro no dice, mira la pesca que me ha dado Dios. Él se humilla y dice, apártate de mí. No merezco esto. Eso es lo que estaba diciendo. No merezco esto.
Y el resultado de esa humillación es el resultado de caer de rodillas, porque otro pasaje dice que cayó de rodillas, dijo, apártate de mí, no merezco esto. Es que Dios revela el llamado. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y dejándolo todo, le siguieron. Tú no puedes decidir dejarlo todo y seguir al Señor si todavía sigues con Usías vivo. Puedes intentarlo, pero no te va a durar, no te va a servir. ¿Por qué? Porque vas con una lepra avanzando en ti. Y lo peor es que vas contaminando de lepra a otros. Sepulta al leproso. Humíllate. Y entonces Dios dice, ok, ahora sí estás listo. Ven, te haré pescador de hombres. Y en Isaías, que el capítulo 6 que hemos estado leyendo desde el principio, ¿qué sucede? Él se humilla. Él reconoce, todos reconocieron, amén. Todos reconocieron. Pedro, Andrés, Jacob y Juan con la pesca, los otros en la barca que casi se ahogaban. ¿Quién es este hombre? Se llenaron de temor, reconocían que había inmundicia. Isaías reconoció, soy hombre pecador, labios inmundos, y habito en medio de pueblo de labios inmundos. Dicen algunos que esa frase, labios inmundos, se le decía a aquel que de alguna manera había besado a algún ídolo. ¿Será que Isaías tuvo su momento también? No sorprendería la época en que se vivía en Israel. ¿Se habrá inclinado algún ídolo a ese pedazo de estatua, al pie de esa estatua, a la mano, la estatua y labio inmundo? ¿Ah? Porque la palabra de Dios nos dice que Dios no busca al perfecto, sino aquel que está dispuesto a dejarse perfeccionar. Lo único que te descalifica es no querer renunciar a Usías, a tu carnalidad, a lo que está pudriéndose dentro de ti. Disimúlalo, maquíllalo, excúsalo, explícalo, pero no hay ninguna otra manera, sino solamente la única manera es sepúltalo. Soy hombre muerto. Soy hombre muerto, siendo un hombre de labios inmundos y habito en medio de pueblo de labios inmundos. Toditos somos unos besaídolos, besayesos, besapiedra. Dios, soy hombre muerto, dice el versículo 6. Vamos a leerlo para concluir. Y voló hacia mí, Isaías 6:6, voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. ¿Por qué todos estos detalles? El serafín no tomó el carbón encendido con su mano. El altar es fuego santo. Amén. El altar es fuego santo. Ni siquiera los ángeles pueden llegar y darse el lujo de presta acá un carboncito, voy a limpiar esta congregación. No. Dice que lo tomó con unas tenazas, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¿Cuánto dicen amén? Amén, denle un aplauso al Señor. Tres cosas pasan. Ante el reconocimiento, ante la confesión de nuestra verdadera condición, no ante excusas. Amén. No ante excusas. Ante la confesión, ante el humillarnos, tres cosas pasan. Voy a leerlo de nuevo. Dios primero interviene de manera sobrenatural. Amén. De manera sobrenatural. Mira que Él no viene directamente, manda a alguien. En este caso, en la historia que estamos viendo de Isaías, ¿están anotando esto? Envía un serafín. ¿Será que Dios está esperando que se levanten aquí serafines? ¿Entienden lo que digo? Amén. Sin chacota. Me refiero a aquel agente de purificación en medio de esta generación. ¿Será que es hora de que nosotros entendamos su santidad y con reverencia cubrir nuestro rostro
el andar de nuestros pies sea cubierto por su presencia y poder ser agentes de transformación y de santidad para aquellos como Isaías por allá afuera o incluso aquí dentro que digan: no soy digno de esto. Soy hombre inmundo de labios, soy mujer inmunda de labios, inmundo de ojos, inmundo de manos, soy inmundo. ¿Quiénes serán los serafines que puedan tomar la brasa del altar? Para ser ese tipo de persona, tienes que estar en santidad. No puedes llevar santidad si tú mismo estás con Usías vivo todavía. Voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, no de cualquier otro lugar, del altar, el fuego de Dios, con unas tenazas. Y el 7 dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, y estas son las siguientes dos cosas. La primera es el serafín que interviene, amén. Alguien es enviado por Dios. Quién sabe, yo esté aquí fungiendo de serafín en este momento y extendiéndote la brasa encendida. ¿Me están entendiendo? Amén. Extendiendo esta brasa extendida. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? He aquí, esto tocó tus labios. Y miren lo que sigue. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Tres cosas pasan. Cuando tú reconoces, confiesas, te arrepientes, te humillas. Tres cosas pasan. Dios va a enviar un agente de cambio para ti. Amén. Dios lo va a enviar. Por eso te digo, puede ser que sea yo esta mañana. Puede ser haber sido alguien más para ti en esta semana. Segundo, dice, Dios quita la culpa. ¿No es cierto que la culpa pesa en la conciencia? Pesa en el alma. Trae vergüenza, trae temor, trae inseguridad. Qué hermosa la libertad de aquel que camina sin culpa. Que se levanta en la mañana y sale a la calle o viene a la iglesia, levanta sus manos y no tiene temor de que suene el celular, de que le vean el celular. ¿Ah? Vamos. Si tú todavía tienes ese temor, estás en culpa, no eres libre, lo siento mucho, esa es la verdad. ¿Pueden en tu casa cualquiera coger tu celular sin ningún problema? De verdad. He aquí, esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. No solamente el Señor perdona, sino que también borra. Hebreos 9, versículos 13 y 14. Hebreos 9, 13 y 14. Dice que la sangre de Jesucristo limpiará nuestra conciencia de toda obra muerta o de muerte para poder servir al Dios vivo. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Y no te olvides que puedes mantenerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y si quieres contribuir con nosotros, pues te dejaremos los números de cuenta aquí en pantalla y abajo en la descripción. No te olvides de compartir este video a todos tus contactos y nos vemos la próxima semana, el otro domingo.